Jafet, hijo de Noé, nació en un mundo que comenzaba a emerger del juicio divino del diluvio. Desde su infancia, su vida estuvo marcada por la observación y comprensión de la renovación de la tierra y la humanidad, así como por la importancia de la obediencia, el respeto y la devoción hacia Dios. Crecer en la familia de Noé implicaba estar rodeado de historias de fe, justicia y rectitud. Y desde joven, Jafet mostró un carácter noble y reflexivo, distinto al espíritu inquieto de su hermano Cam y al fervor observador de Sem. Su personalidad se formaba a través de la atención constante a las enseñanzas de su padre y la interacción con sus hermanos, aprendiendo a equilibrar la curiosidad natural con la prudencia y el discernimiento espiritual. Desde pequeño, Jafet entendió que la vida después del diluvio era un tiempo de reconstrucción y responsabilidad. Cada acción, cada palabra y cada pensamiento tenían el poder de afectar no solo su destino, sino también el de su familia y de la humanidad. Su carácter se fue moldeando a través de la observación de los errores y aciertos de quienes lo rodeaban. Notaba cómo Sem actuaba con devoción y respeto, y cómo Cam a veces caía en la impaciencia y la desobediencia. Estos contrastes le enseñaban sobre la importancia de la prudencia, la humildad y la fidelidad a Dios. Cada día, cada tarea realizada con esmero y reflexión fortalecía su entendimiento sobre la justicia, la rectitud y la responsabilidad moral. A medida que crecía, Jafet comenzó a involucrarse activamente en la reconstrucción de la tierra y en las labores cotidianas del hogar de Noé. Observaba y aprendía, comprendiendo que la verdadera obediencia no se limitaba a cumplir instrucciones externas, sino a actuar con integridad, reverencia y consideración hacia Dios y hacia los demás. La atención a los detalles, la constancia y la disposición de su corazón a aprender se convirtieron en cualidades que marcarían toda su vida y que influirían en la manera en que guiaría a sus descendientes. Su formación espiritual era profunda, basada en la meditación, la reflexión y la observación de los actos de quienes lo rodeaban, entendiendo que cada acción tenía un valor espiritual y podía traer bendición o juicio. Durante su juventud, Jafet fue testigo de eventos que marcaron la memoria de la humanidad. La vida después del diluvio estaba llena de lecciones y oportunidades para aprender sobre la justicia, la obediencia y la misericordia. La historia de la viña de Noé y el episodio en el que Cam actuó con falta de respeto quedó grabada en su corazón como un recordatorio de la importancia de la humildad y el honor familiar. Jafet comprendió que la rectitud y la prudencia no eran solo virtudes individuales, sino fundamentos esenciales para preservar la bendición divina y guiar a futuras generaciones en el camino correcto. Su juventud estuvo llena de momentos de reflexión, introspección y aprendizaje, formando un carácter capaz de enfrentar los desafíos de la vida adulta con sabiduría y devoción. La relación de Jafet con sus hermanos estaba marcada por la armonía, el respeto y la colaboración. Mientras Sem y Cam aprendían y se desarrollaban de maneras diferentes, Jafet actuaba como un observador prudente, tomando lecciones de sus experiencias y aplicándolas en su vida cotidiana. Comprendía que la verdadera sabiduría provenía de la reflexión constante, de la capacidad de aprender de los errores propios y ajenos, y de mantener una conexión profunda y constante con Dios. Cada interacción con su familia era una oportunidad de fortalecer su carácter y de preparar a su corazón para las responsabilidades que le esperaban en el futuro, tanto como hijo como padre y guía espiritual de su linaje. La vida de Jafet en su juventud también estuvo marcada por la exploración y la curiosidad por la tierra restaurada por Dios. Cada río, montaña, bosque y valle representaban no solo un desafío físico, sino también una oportunidad para aprender sobre la creación, la justicia y la fidelidad divina. Sus caminatas, labores y reflexiones diarias eran un constante ejercicio de discernimiento y desarrollo espiritual, enseñándole que la obediencia y la rectitud no son tareas automáticas, sino prácticas que requieren atención, paciencia y un corazón dispuesto a reconocer la guía de Dios en todo momento. A través de sus experiencias tempranas, Jafet comenzó a comprender el valor de la paciencia, la prudencia y la previsión.
Su carácter se forjaba en la disciplina espiritual y en la observación del mundo que Dios había restaurado, entendiendo que cada decisión tenía un impacto que trascendía su propia vida. Aprendía que la obediencia no era solo un acto externo, sino un reflejo del corazón, y que la sabiduría y la prudencia debían guiar cada acción para preservar la armonía familiar y la bendición divina. La historia de Jafet en su juventud nos enseña que la verdadera fortaleza espiritual proviene de la obediencia, la prudencia y la reflexión constante. Su vida demuestra que cada acto, cada pensamiento y cada palabra tienen un valor que puede afectar a generaciones enteras, y que la conexión con Dios es la guía que nos permite actuar con justicia y rectitud. Jafet se convirtió en un ejemplo de cómo la sabiduría, la obediencia y la humildad pueden marcar la diferencia en la vida propia y en la de quienes nos rodean, dejando un legado espiritual que perdura más allá del tiempo. A medida que Jafet avanzaba en la edad adulta, comenzó a asumir un papel más activo en la expansión de la humanidad y en la consolidación de su linaje. La tierra, restaurada por la misericordia de Dios tras el diluvio, ofrecía oportunidades y desafíos por igual, y Jafet entendía que cada acción, cada palabra y cada decisión tendría un impacto duradero en la vida de sus hijos y en las generaciones futuras. Su carácter, forjado durante la juventud a través de la observación, la reflexión y el aprendizaje de los errores y aciertos de su familia, ahora debía ponerse a prueba en el mundo real, donde la responsabilidad y la sabiduría se convertían en herramientas esenciales para preservar la bendición divina. Jafet comprendió que liderar y guiar no significaba ejercer poder o control sobre otros, sino actuar con integridad, prudencia y humildad. La vida adulta lo enfrentó a desafíos complejos: la gestión de recursos, la protección de su familia, la instrucción de sus hijos y la relación con sus hermanos y sus descendientes. Cada decisión debía equilibrar la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Y Jafet aprendió a escuchar no solo a su corazón, sino también a los consejos de la oración, la meditación y la reflexión constante. Su vida se convirtió en un testimonio de la importancia de la obediencia y del discernimiento, y cada acto estaba impregnado de un propósito espiritual profundo. A medida que formaba su propia familia, Jafet entendió que la transmisión de valores y principios divinos era tan importante como las acciones visibles. Cada enseñanza, cada consejo y cada ejemplo personal se transformaban en semillas espirituales que germinarían en sus descendientes, fortaleciendo el legado de su linaje y asegurando que la bendición de Dios permaneciera viva en la tierra. Jafet enseñaba a sus hijos sobre la importancia de la justicia, la humildad y la fidelidad, y los guiaba en la comprensión de que la obediencia no es solo un acto externo, sino un reflejo de un corazón sincero y devoto. La expansión de la humanidad y la colonización de nuevas tierras trajeron consigo conflictos, rivalidades y desafíos éticos. Jafet se enfrentó a la necesidad de equilibrar la protección de su familia con la transmisión de principios rectos a quienes se acercaban a él. Aprendió que la verdadera autoridad proviene de la rectitud y la devoción a Dios, y que la prudencia, la paciencia y la reflexión son esenciales para mantener la armonía y la justicia. Su ejemplo enseñaba que la vida espiritual no se limita a los actos visibles, sino que se refleja en la actitud, la intención y la constancia en el cumplimiento de la voluntad divina. Mientras exploraba nuevas tierras y guiaba a sus descendientes, Jafet también enfrentaba conflictos internos. La curiosidad, la tentación y la ambición podían desafiar su rectitud. Sin embargo, su vida estaba guiada por la memoria de las lecciones aprendidas de Noé, Sem y Cam, así como por la comprensión de que la obediencia, la humildad y la devoción eran esenciales para preservar la bendición divina. Cada dificultad, cada prueba y cada conflicto se convertían en oportunidades de crecimiento espiritual, fortaleciendo su carácter y su capacidad de liderazgo. Jafet también comprendió que la influencia de sus decisiones se extendía más allá de su familia inmediata.
Su linaje, su ejemplo y sus enseñanzas impactarían en comunidades enteras, moldeando la manera en que la humanidad viviría y se relacionaría con Dios y entre sí. Por ello, cada acción estaba cargada de responsabilidad, y cada momento de reflexión se convirtió en un acto de preparación para guiar con sabiduría y justicia. Su vida nos enseña que la verdadera fortaleza espiritual radica en la capacidad de discernir, actuar con prudencia y transmitir enseñanzas duraderas. A medida que sus hijos crecían, Jafet se enfocaba en guiarlos con paciencia y ejemplo, enseñándoles que la obediencia a Dios no es solo una obligación, sino un privilegio que garantiza bendición y protección. Su hogar se convirtió en un centro de enseñanza, oración y reflexión, donde cada decisión era una lección viva de justicia, humildad y devoción. Jafet entendió que la espiritualidad se cultiva diariamente y que la fidelidad a Dios se demuestra en la constancia de los actos y en la intención del corazón. La vida de Jafet, llena de responsabilidad, aprendizaje y prudencia, nos enseña que la verdadera influencia se construye con integridad, justicia y devoción. Sus decisiones, acciones y enseñanzas dejaron un legado espiritual que impactaría a generaciones futuras, demostrando que la rectitud y la obediencia son esenciales para preservar la bendición divina y garantizar que la humanidad crezca bajo la guía y protección de Dios. Su ejemplo resalta la importancia de cultivar la prudencia, la reflexión y la fidelidad como pilares de una vida que honra al Creador y fortalece la continuidad del linaje y la humanidad. Con el paso de los años, Jafet se consolidó como un líder espiritual y moral en su linaje, demostrando que la verdadera fuerza reside en la obediencia, la prudencia y la devoción constante a Dios. Su vida adulta no solo estuvo marcada por la responsabilidad de guiar a su familia, sino también por la tarea de expandir la humanidad y mantener la armonía y la rectitud en las comunidades que surgían alrededor de él. Cada decisión tomada reflejaba un compromiso profundo con la justicia, la humildad y la fidelidad divina, convirtiéndose en un ejemplo vivo de cómo la obediencia y la sabiduría pueden moldear el destino de generaciones enteras. Jafet comprendió que su influencia trascendía su vida personal. Las acciones de sus hijos y descendientes estarían marcadas por las enseñanzas que él impartía. Cada consejo, cada instrucción y cada ejemplo se convertían en semillas espirituales que, al ser cultivadas con devoción y constancia, producirían frutos de rectitud, obediencia y sabiduría. La expansión territorial y cultural de su linaje requería que Jafet actuara con prudencia y discernimiento, asegurando que la fidelidad a Dios se mantuviera intacta y que las nuevas generaciones comprendieran la importancia de vivir según la voluntad divina. Mientras guiaba a su familia y enseñaba a sus descendientes, Jafet también enfrentaba pruebas y desafíos propios de la condición humana. La tentación, la curiosidad y la ambición podían poner en riesgo la rectitud de sus actos, pero su vida estaba fundamentada en la meditación, la oración y la reflexión constante. Aprendió que la verdadera fortaleza espiritual no se mide por la ausencia de errores, sino por la capacidad de reconocerlos, aprender de ellos y actuar con integridad. Cada desafío superado fortalecía su carácter y consolidaba su papel como guía espiritual, asegurando que su linaje prosperara bajo los principios de justicia y obediencia. A medida que los años pasaban, Jafet se dedicó a establecer una estructura sólida para la transmisión de valores y principios divinos a sus hijos y descendientes. Comprendió que el mundo después del diluvio estaba lleno de oportunidades, pero también de riesgos y desafíos éticos que podían desviar a la humanidad del camino correcto. Por ello, enseñaba a sus hijos la importancia de la prudencia, la reflexión y la obediencia, mostrando con su ejemplo que la fe, la humildad y la devoción son los pilares que sostienen la bendición divina y garantizan la continuidad del linaje. El legado de Jafet también se manifestó en la expansión de su linaje hacia nuevas tierras y culturas. Sus descendientes se convirtieron en constructores de comunidades, líderes de tribus y guardianes de los principios divinos que él les transmitió. Cada viaje, cada asentamiento
y cada interacción con otros pueblos estaba guiada por los valores aprendidos de su padre Noé y de la observación cuidadosa de la vida de sus hermanos. La sabiduría de Jafet permitía que su linaje preservara la rectitud, la justicia y la fidelidad a Dios, aún en territorios lejanos y desconocidos, demostrando que la verdadera influencia espiritual puede trascender generaciones y fronteras. Durante este periodo, Jafet también enseñó a sus hijos a discernir entre la justicia y la injusticia, la humildad y la arrogancia, y la devoción y la desobediencia. Cada historia narrada, cada experiencia compartida y cada ejemplo práctico servían para fortalecer la fe y la rectitud en quienes le seguían. Comprendía que la educación espiritual no era un acto aislado, sino un proceso continuo de reflexión, práctica y transmisión de valores, y su dedicación aseguraba que la luz de la fe y la obediencia permaneciera encendida en su linaje. A medida que su vida avanzaba, Jafet reflexionaba sobre la importancia del equilibrio entre la acción y la contemplación. Enseñaba que actuar con justicia, prudencia y devoción requiere discernimiento, paciencia y un corazón dispuesto a escuchar la guía divina. Sus decisiones reflejaban un compromiso profundo con Dios, la familia y la humanidad, y cada acto era una lección viva de cómo vivir en armonía con la voluntad divina. Jafet comprendió que la verdadera sabiduría no se obtiene solo a través de la experiencia, sino también mediante la reflexión constante, la meditación y la disposición de aprender y enseñar. La historia de Jafet nos recuerda que la obediencia, la prudencia y la devoción son esenciales para preservar la bendición divina y asegurar un legado espiritual duradero. Su vida demuestra que, aunque enfrentemos desafíos, tentaciones y errores, la fidelidad a Dios y la transmisión de valores rectos son fundamentales para mantener la armonía, la justicia y la bendición en la tierra. Cada acción, cada enseñanza y cada ejemplo de Jafet contribuyó a un linaje sólido, guiado por la fe, la humildad y la rectitud, asegurando que las generaciones futuras pudieran vivir en armonía con la voluntad divina y continuar el legado de obediencia y sabiduría. El impacto de Jafet trasciende su propia vida. Su ejemplo, sus enseñanzas y su legado espiritual marcaron la expansión de la humanidad y la preservación de los principios divinos en la tierra. Cada generación que siguió sus pasos encontró en su historia la guía y la inspiración para vivir con justicia, humildad y devoción, comprendiendo que la verdadera fortaleza reside en la conexión constante con Dios, en la obediencia sincera y en la transmisión fiel de valores que fortalecen la humanidad y aseguran la bendición divina a lo largo del tiempo. La vida de Jafet nos enseña que la obediencia, la prudencia y la devoción a Dios son pilares fundamentales para preservar la bendición divina y fortalecer el legado espiritual de la humanidad. Cada acto, cada palabra y cada decisión, por pequeña que parezca, tiene un peso espiritual que trasciende generaciones, y Jafet comprendió desde su juventud que la fidelidad a Dios debía ser constante, reflexiva y consciente. Su ejemplo demuestra que la verdadera fortaleza no reside en la audacia o en la fuerza física, sino en la integridad, la paciencia y la disposición del corazón a escuchar la guía divina, incluso en los momentos más difíciles. La historia de Jafet nos recuerda que liderar con justicia y sabiduría no significa imponer control, sino enseñar con ejemplo, orientar con prudencia y transmitir valores rectos a quienes nos rodean. Cada decisión tomada por él, cada enseñanza impartida y cada acto de devoción contribuyeron a formar un linaje que honraría la voluntad de Dios, preservando la armonía, la rectitud y la bendición divina en la tierra. Su vida muestra que la obediencia constante, la reflexión profunda y la conexión sincera con Dios son esenciales para enfrentar los desafíos de la vida, superar las pruebas y garantizar que las futuras generaciones puedan crecer en fe, humildad y justicia. Jafet entendió que la expansión de la humanidad, después del diluvio, traía consigo oportunidades y riesgos, y que la manera en que cada ser humano actuara tendría un impacto duradero en la historia y el destino espiritual de la tierra. Por ello,
Enseñó a sus hijos y descendientes a discernir entre la justicia y la injusticia, la humildad y la arrogancia, y la obediencia sincera frente a la desobediencia impulsiva. Cada historia narrada, cada consejo dado y cada ejemplo vivido servían como guía espiritual para que sus descendientes pudieran actuar con rectitud y mantener la bendición divina en su linaje. La vida de Jafet también nos enseña que la verdadera sabiduría se cultiva mediante la reflexión constante, la meditación, la oración y la disposición a aprender de los errores propios y ajenos. Sus acciones mostraban que la rectitud y la obediencia son prácticas diarias que requieren atención, discernimiento y un corazón humilde y devoto. A través de su ejemplo, comprendemos que la verdadera influencia espiritual no se limita a los actos visibles, sino que se refleja en la intención, la prudencia y la constancia en vivir conforme a los principios divinos. Ahora, elevemos nuestro corazón en oración, inspirados por la vida de Jafet. Oración poderosa. Señor Todopoderoso, gracias por la vida de tu siervo Jafet, quien nos enseñó que la obediencia, la prudencia y la devoción son esenciales para preservar la bendición divina y fortalecer nuestro linaje espiritual. Ayúdanos, Señor, a seguir su ejemplo, a actuar siempre con integridad, humildad y rectitud, y a enseñar a quienes nos rodean con sabiduría y paciencia. Señor, que cada decisión que tomemos refleje nuestro corazón fiel a ti, y que nuestra vida sea un testimonio de tu guía y tu amor. Inspíranos a cultivar la reflexión constante, la meditación y la oración, fortaleciendo nuestro espíritu para enfrentar los desafíos, superar las pruebas y transmitir la bendición y la fe a las generaciones futuras. Que la historia de Jafet nos recuerde siempre la importancia de vivir en armonía con tu voluntad, de honrar tu nombre y de mantener la luz de la fe, la justicia y la humildad encendida en nosotros y en quienes nos siguen. Amén.